¿Se oye? Sí. Buena. Bueno, pues, ¿estamos? Bueno, pues buenas tardes, cada vez más gélidas. Bueno, no hace falta decir que estamos en Sevilla y que se va notando que el verano está aquí. Bienvenidos en nombre del Colegio de Médicos, como director general de Salud Mental, pues como siempre es un placer el acoger este foro, este noveno itinerario de salud mental, medicina psicosomática y filosofía de la ciencia, que hoy concluye en el curso. Entonces, para eso tenemos a dos... Trae. Ven, no hagáis aquí. Para eso tenemos a dos grandes ponentes que son pues historia de la medicina psicosomática, historia y presente. Entonces yo les voy a presentar brevemente, porque aquí en el currículo lo que tengo que hacer es recortar, porque si no nos tiraríamos toda la tarde contando cosas de los currículos, y lo que voy a intentar es abreviar y ponerlo, pues, algunas cosas para que se hagan una idea. Pues empiezo por mi izquierda, por el doctor Álvarez Romero, que es médico, escritor, profesor, académico, gestor sanitario, y él presume de que es cordobés, de que nació en Luque. Entonces, pero la verdad es que fue como una cosa, porque fuiste para allá para nacer, pero tus padres estaban ya aquí en Sevilla, ¿sí o no? Entonces, bueno, 50 años de ejercicio de profesión, de medicina interna, de familia y sobre todo medicina psicosomática. Ha formado parte del Servicio Andaluz de Salud, ha dirigido la unidad de medicina psicosomática de la Clínica Universitaria de Navarra en Madrid y durante más de 25 años aquí en Sevilla, pues es director del Centro Médico Psicosomático de Sevilla. Él ha sacado, yo creo, de sus padres, pues padre maestro y apasionado de la enseñanza, y la madre devota de la Virgen de la Merced, pues ha sacado esas dos grandes cualidades. Es capaz de apasionarse enseñando y, por supuesto, con la Virgen. Y además heredó de ellos la alegría, el buen humor, la capacidad de querer, de escuchar, le encanta. Y él hoy hablará precisamente de algo que hace muy bien, que es el encuentro con el otro, que hace que uno se sienta en un ambiente de confianza y que facilita, pues eso, la conversación. En su formación académica es licenciado en medicina, alumno interno en la Facultad de Medicina también, de aquí de Sevilla, estudio magisterio, especialista en medicina interna ya en Córdoba, y ya empieza la curiosidad, diplomado en alta dirección de empresas. Pues sí, que es así. Y va y se hace entonces, pues ya en el 2020, y por luego también en San Telmo, la Business School de aquí de Sevilla, y de la cual es miembro del comité directivo del aula de antropología de San Telmo. A él le encanta enseñar, ha enseñado en un montón, bueno, en escuelas de negocios. Aquí en el Colegio de Médicos fue director general de alumnos durante al menos un trienio, y a él le encanta sobre todo aportar su saber y experiencia para mejorar la preparación de la persona, no solo en el ambiente profesional, sino en su calidad humana. Ha sido, por ejemplo, el ponente en el curso, en el primer curso, se me ha olvidado decirlo, perdón. Bienvenidos a los que están oyéndonos por fuera, la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, los miembros que también están. Agradezco también a los miembros del doctorado de Psicología y a la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática, que aquí hay unos cuantos. Es que lo acabo de ver porque él fue uno de los ponentes en el curso organizado por la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, también en el curso de urgencia en psiquiatría, con el tema de urgencia en medicina psicosomática organizado por la Editorial Médica Panamericana, profesor en el curso La Libertad. Bueno, por eso digo, voy a ir abreviando porque si no nos tiramos. Lleva dando clases en la Universidad de Perú, pues desde el año 2016 y luego ya seguido del 2020 para acá, a la universidad que se llama a la Maestría para el Gobierno de Organizaciones, la Escuela de Alta Dirección de la Universidad de Piura, Lima. Bueno, les abrevio, ha sido ponente en la actividad profesional, ya lo hemos dicho,
en sociedades médicas, las que quieran publicaciones. Él, de libros, pues yo creo que uno que le gusta especialmente, no sé por qué, es el síndrome del perfeccionista, el anancástico. Ese cualquiera sabe por qué, pero es coautor con Domingo García Villamizar. Luego tiene otros que son ya suyos, El efecto Gioconda, cómo aprender de la mirada ajena. Bueno, me dice que pase porque todos estos son libros, ¿vale? Sí, y ahora voy, si aquí tengo más. Esto. En fin. Él ha participado en medios de comunicación, ABC, COPE, Diario Médico, Antena Médica, Gaceta de los Negocios, en El País, en un montón, Diario de Sevilla. En cualquier caso, por decir algo también de ahora, académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, y su conferencia de admisión versó sobre el paradigma psicosomático, una propuesta antropológica de la medicina actual. Bueno, he intentado resumir, ¿vale? Y ahora que les digo del profesor y doctor don José Manuel González Infante, bueno, pues si empiezo a poner títulos me quedo, aparte del lógico licenciado en medicina, médico especialista en psiquiatría. Esto no lo sabía yo, profesor, especialista en neurología. Eso, bueno, pues eso, doctor en medicina y cirugía, académico correspondiente de la Real Academia de Medicina. No, correspondiente de la Real Academia de Medicina de Sevilla. Ajá. Profesor adjunto numerario de psiquiatría, diplomado en psicosociología, profesor agregado de psiquiatría en la Universidad de Salamanca, por oposición. Profesor agregado numerario en la Universidad de Cádiz, catedrático de psiquiatría de la Universidad de Cádiz, académico de número de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina de Madrid. Se darán ustedes cuenta que yo aquí me siento pequeñito al lado de ellos. Doctor en Historia por la Universidad de Cádiz, ¿vale? En fin, ha tenido distintos cargos académicos, puestos docentes, puestos clínicos. Bueno, para dejarles el espacio a ellos, si acaso, ha sido también, ha hecho trabajos de investigación, ha dirigido tesis de licenciatura, tesis doctorales. Por decirle una cosa y no alargarme, más de 94 artículos especializados, 12 capítulos de libros, más de 2 libros. En fin, ¿qué les voy a contar? Y luego, eso fue hasta el 2010, porque al 2010 tuvo, yo creo que el arrebato de sensatez de jubilarse y tal, pero luego siguen aquí haciendo cosas y entonces da conferencias, ha hecho más publicaciones, en fin, yo creo que es un lujo el tenerlos para ellos dos, para acabar hoy el 9º itinerario de salud mental. Somos del mismo curso, eso es muy importante. Son del mismo curso, los dos, no sé qué por qué están aquí, abajo están los residentes nuevos, podíais estar abajo en la bienvenida a los residentes, son del mismo curso y como comprenderán pues se conocen, se aprecian y es un lujo el tenerlos a los dos aquí para escucharlos. Entonces yo creo que yo me voy a callar y voy a dejar la palabra entonces al profesor González Infante, que es quien va a empezar. Todo suyo. Pues yo en principio agradecer mucho las palabras que acaban de dirigirme y sencillamente decirle a ustedes, simplemente habrán visto que se trata de alguien que es viejo ya y por eso tiene las cosas que acaban de decirle. Ha pasado tiempo y ese tiempo se ha reflejado en algo que uno ha podido hacer, aunque sea a un nivel mínimo, pero en algo se ha tenido que reflejar. Pero se refleja sobre todo en el tiempo pasado. Y el tiempo pasado implica que lo ha vivido uno y que lo ha experimentado de alguna manera. Bueno, como ustedes saben bien por el programa, hoy vamos a compartir una conferencia, que no es tanto como compartir realmente. Desde la perspectiva metodológica, podríamos decir que yo tengo que intentar hacer un análisis
doctrinal del tema que hoy traemos a colación. Entonces me he encontrado con un título, el título es Psicoterapia y Sanación, el arte del encuentro en Ross Carballo, de lo que yo no voy a hablar para nada, prácticamente. Entonces me encuentro y digo, ¿cómo puedo yo integrar con un sesgo tan claro ya y definido por parte de la temática del programa, cómo puedo yo intentar eso integrarlo dentro de un tiempo, de un determinado parámetro doctrinal? Yo tengo que meterlo dentro del parámetro doctrinal de la psicosomática. Y por tanto lo primero que tenía que intentar hacer es incrementar en un dato el que se nos aplica en el título. En lugar de psicoterapia y sanación, yo pondría psicoterapia, curación y sanación. Me parece que es absolutamente fundamental introducir este elemento, la curación, con anterioridad a la sanación. Por una razón, porque este bipolo concreto es el que va a dominar prácticamente en toda la medicina psicosomática, planteándonos dos grandes paradigmas, al que me referiré más adelante. Uno sería el paradigma biomédico y el otro el paradigma de medicina médico-antropológica propiamente dicha. Cuando se habla de psicoterapia y sanación, parece que se está refiriendo uno fundamentalmente al parámetro de medicina antropológica. Cuando se introduce el de curación, ya nos metemos un poco dentro del parámetro biomédico propiamente dicho. Yo creo que hay una frase que he tomado de Mario Benedetti, no es un médico, es un poeta, un escritor de tipo uruguayo. El hombre hace esto y nos dice algo que es de una claridad impresionante y que se refiere un poco, o puedo referir a lo que yo tengo que hablarles en el día de hoy. Él dice, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Fíjense que aparece ya también un nuevo bipolo. Aparece algo en lo que parece tener la verdad, la realidad. Tenemos todas las respuestas en la mano. Hemos respondido a todo. Hemos respondido a todo en absoluto. Nos faltan muchas cosas y nos lo demuestra precisamente el otro polo. El polo referido a otro tipo de contexto. El que nos va a decir concretamente que hay todavía preguntas que hacerse y preguntas que hacer. ¿En qué consiste el bipolo fundamental de la medicina psicosomática? Yo lo he llamado el Janus epistemológico. Yo no sé si recuerdan ustedes que había una revista, se remonta a los años 80, 85 o más, que se llamaba Janus. Era una revista fantástica que desapareció lamentablemente y hemos tenido una pérdida imposible de sustituir en el campo de la bibliografía psicosomática al desaparecer la revista. En esta revista se traían temas de biomedicina y temas de psicosomática referidos fundamentalmente al tema de la medicina antropológica. Ya se traía. Vean ustedes que he puesto ahí un versus y pongo paradigma biomédico versus paradigma médico-antropológico. Traduzcan etimológicamente el versus desde el latín como acción, como aproximación, no todo lo contrario de como lo hacen los angloamericanos y generalmente la mayoría de los tratados que hablan del versus como separación, como delimitación de dos campos radicalmente distintos. Aquí nos encontramos en psicosomática con dos campos que se aproximan, se acercan. Por tanto, el concepto versus ahí está en el plano más de aproximación que de lejanía, que de separación de ambos parámetros. Esto ha ocurrido en la medicina psicosomática, sobre todo en el campo de la medicina, desde hace muchísimo tiempo. Yo diría que desde incluso del inicio de la medicina occidental. Ya tenemos que remontarnos, por ejemplo, a la época griega, hace 2500 años, y ahí nos encontramos con que existen dos escuelas de pensamiento médico. Una escuela que es la escuela de Kos.
La escuela de Kos está representada por Hipócrates y tiene una visión antropológica fundamental en cuanto a las concepciones médicas que estudia. Y después aparece, muchas gracias, viene fenomenal. La escuela de Kos, como digo. Pero existe otra escuela que es radical en el pensamiento. Es precisamente una escuela fundamentalmente de tipo biomédica, o como hoy día calificaríamos la escuela biomédica o el paradigma propiamente biomédico. Por tanto, se remonta hace 2500 años y se ha venido produciendo durante el curso de esos años y se ha seguido manteniendo una cierta dicotomía y una cierta dificultad en la integración. Parece que últimamente ese intento de integración de ambos paradigmas se está llevando a cabo y parece que podríamos llegar a resolver realmente el problema. Concretamente, ¿de qué manera? Fíjense ustedes, vamos a hacerle una serie de preguntas al paradigma biomédico, a ver qué nos dice. Y les preguntamos, ¿qué objeto de estudio es el que tiene la biomedicina? Y la respuesta es clara, la enfermedad corporal. La enfermedad somática. La enfermedad somática es el objeto fundamental de estudio de la medicina de siempre, de la medicina biológica, de la medicina somática. Pero si le hacemos otra pregunta, como ¿cuál es la praxis clínica de la medicina, de la biomedicina? Y nos diría el diagnóstico clínico de la enfermedad. Esa es la praxis fundamental, el llegar a diagnosticar la enfermedad que padece el individuo, que padece el sujeto. Y podríamos hacerle otra pregunta, ¿y cuál es el paradigma terapéutico de la biomedicina? Y nos diría, la curación de la enfermedad. El elemento que hemos introducido y que era fundamental para poder establecer ese bipolo al que me refería en un principio, la curación. Pero la curación solamente está referida a la biomedicina, está referida a un tipo de curación, la curación de la enfermedad somática. ¿Y en qué tipo de elementos instrumentales va a manejar la biomedicina? Fundamentalmente va a manejar sistemas instrumentales tecnológicos. Las tecnologías actuales están haciendo que la biomedicina haya progresado extraordinariamente. Y ha llegado un momento que se ha preguntado, ¿tenemos todas las respuestas? Se ha podido llegar a plantear. Parece que hemos respondido a todo. Parece que es imposible que pueda pararse el progreso médico, biomédico en ningún momento. Parece que las técnicas de inteligencia artificial, etcétera, están progresando cada día más, proyectándose en el modelo biomédico y haciéndolo que tenga una enorme trascendencia y una enorme importancia, llegando incluso a hacer ese planteamiento que decíamos en un principio. Pero podemos decir, ¿realmente a qué podemos llegar? Primera pregunta que yo me haría ante el desarrollo exuberante de lo biomédico. ¿Para qué sirve el médico? Porque va a llegar un momento en el que la biotecnología va a ser tan importante que con que se le administren a una máquina una serie de datos biográficos o datos de historia clínica o datos de enfermedad, etcétera, nos va a dar un diagnóstico a la perfección, posiblemente. Pero más todavía, si le preguntamos incluso para aquel enfermo en particular, a la máquina, si hay un tratamiento específico, posiblemente nos dé un tratamiento absolutamente modélico. La pregunta entonces está, ¿qué hace el médico entonces? ¿Para qué está el médico? El médico está para muchos todavía, porque lo que indudablemente no puede hacer nunca la máquina es hacer una vivencia de la realidad que tiene. La diferencia que hay, por ejemplo, entre la inteligencia artificial y el ser humano, que lo vemos perfectamente reflejado en la encíclica de León XIV, está perfectamente reflejado, muy bien traída, en esa magnífica Humanitas. Yo le aconsejo a todos que la lean. Yo la he leído y me he quedado maravilloso. Me ha servido además para incrementar lógicamente los contenidos que podía traerles en el día de hoy. Porque ¿qué ocurre con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial tiene una carga extraordinaria de contenido. Tiene los contenidos que no podríamos tener en la memoria de los seres humanos, prácticamente casi ninguno. Y ya lo tiene todo acumulado.
Cuando le hacemos una pregunta, interactúa sobre los contenidos y nos da una respuesta. Pero es una respuesta falta de humanidad, falta de humanismo. Carece realmente de contenidos vivenciales en la respuesta. Lo que no ha podido vivir nunca es el sufrimiento. Y por tanto, aunque nos hable del sufrimiento y de su tratamiento, nunca nos podrá decir cómo vive un ser humano el auténtico sufrimiento. Eso solamente nos lo dirá el propio ser humano. No nos dirá tampoco cuáles son las vivencias particulares que experimenta de la enfermedad, porque tampoco la tienen, y sin embargo nos dará una respuesta magnífica. ¿Quién o qué tiene que hacer todavía el médico en esa pregunta que hacíamos? Vamos a ver el otro modelo y vamos a hacer preguntas al otro modelo. El modelo de antropología o el modelo antropológico médico. Le preguntamos cuál es el objeto de estudio de la medicina antropológica y curiosamente nos dice el enfermo, o mejor, la persona enferma, el hombre enfermo. El hombre enfermo es la génesis fundamental y el objeto básico de esa medicina antropológica. Fíjense que antes nos decía la enfermedad como objeto, como elementos que afectan a la corporalidad. Ahora nos dice la persona, la introducción de la persona en el conocimiento del médico y en la forma de evaluar la enfermedad y los trastornos es absolutamente fundamental, y esa no la va a poder tener como experiencia la máquina, esa la puede tener el médico como ente, como persona, exactamente igual que el otro. Pero si le preguntamos también cuál es la praxis clínica de la medicina antropológica, la búsqueda del sentido de la enfermedad. Ya no interesa el diagnóstico de la enfermedad, eso se ha debido hacer previamente. Lo que le interesa al médico antropólogo, el médico que tiene una visión humanística real de la medicina, lo que le interesa es saber cuál es, o buscar concretamente, cuál es el sentido de la enfermedad para la persona que la padece. La persona va a tener una significación particular en función de la enfermedad experimentada. Cuando se ha experimentado una enfermedad, eso bloquea y activa la psicobiografía del individuo de alguna manera. Deja una huella a veces imborrable en el individuo. Esa huella hay que buscarla porque eso es el contexto básico de la enfermedad desde la perspectiva antropológica. Y podríamos hacerle una pregunta también. En este caso, ¿cuál es el objetivo terapéutico? Nos diría, el objetivo terapéutico, la sanación de la persona. Ya estamos viendo el segundo elemento al que hacíamos referencia. La sanación. Por tanto, tenemos que analizar qué es sanación. Porque que conozcamos qué es el curar, prácticamente todo médico puede decir qué es curar. Pues es eliminar un trastorno o una lesión, alguna afectación de la corporalidad enferma. Pero ¿se puede conseguir la curación siempre? No. Hay una restitución ad integrum en la solución de la enfermedad, muchas veces, pero no siempre. Siempre puede haber una eliminación parcial de la enfermedad que queda ahí y sigue bloqueando a la persona de alguna manera. Por tanto, la persona bloqueada para la relación de enfermedad tiene que tener algún tipo de salida. Ya no se trata de la utilización de los mejores fármacos o de la mejor técnica quirúrgica, incluso aplicada por un robot. En absoluto. Se trataría de alguna forma en intentar liberar a esa personalidad, a ese individuo, de unos contenidos adquiridos en función de la enfermedad que son lesivos para él. Esto nos permite establecer ya el concepto de sanación. ¿Qué es sanación? Sanación es el proceso que permite que la persona enferma reconfigure, y esto es enormemente importante. Ha debido haber una desreconfiguración previa debido a la enfermedad. Hay una reconfiguración de la quiebra psicobiográfica producida por la enfermedad. Fíjense qué diferente es esa acción ahora que tiene que ser realizada y que ya no puede realizar la máquina porque no puede prescribir un fármaco excelente y perfecto, ni puede hacer un diagnóstico extraordinario. En este caso estamos sencillamente estableciendo un proceso de acción en función del cual el enfermo tiene que reconfigurarse internamente para de alguna forma
defenderse frente a la situación y la enfermedad. Por otra parte, debe mantener intactos sus vínculos psicosociales. La enfermedad muchas veces rompe la relación social porque impide que el individuo pueda tener contactos con los demás, con sus compañeros, con sus amigos, incluso con la propia familia, si está hospitalizado, etc. Se produce una desvinculación. Hay que procurar mantener los vínculos psicosociales y eso debe hacerlo también como labor fundamental el médico antropólogo. Y por último, encontrar algo ya mucho más importante, que sería encontrar el auténtico sentido de la propia vida, encontrar el hombre una acción sobre su propia vida en función del padecimiento y de la enfermedad. Con frecuencia nos encontramos que puede haberse curado la enfermedad, pero no sanado. La enfermedad puede no sanar. También puede ocurrir lo contrario, puede no curarse o curarse solo parcialmente y sin embargo sanar el enfermo. Sanar el enfermo en el sentido de reintegrarse, de reincorporarse a la sociedad, de superar la vivencia determinada por la enfermedad. Es, por tanto, un factor fundamental en el análisis de lo que es curar y lo que es, en este caso, concretamente sanar. Yo les decía a ustedes que teníamos, antes la pregunta, creíamos tener todas las respuestas y, sin embargo, ocurrió otra cosa. Tenemos un fundamento. Ahora vamos a ver cómo esos paradigmas tienen fundamentos de mucha base en cuanto a su determinación. Concretamente, el fundamento de la biomedicina está concretamente en la enfermedad como alteración somática, en principio, como alteración biológica. Por tanto, lo biomédico como elemento fundamental. Pero tiene una epistemología, eso sería su ontología. Su epistemología viene dada por el método científico y la acción del cuerpo humano como elemento estructural que se maneja y se mueve de alguna forma. Es lo que hace el médico cuando antes exploraba al enfermo, lo llegaba para establecer el diagnóstico. Hay un objetivo clínico que ya les decíamos, era el diagnóstico preciso de la enfermedad, y un objetivo terapéutico, la curación como restitución al íntegro en posibilidades si puede hacer. Y después hay una aparición de nuevas preguntas que nos provocaba la medicina de base antropológica y que tiene también estos fundamentos, concretamente fundamentos ontológicos. Es la persona, el individuo como ser lleno de algo fundamental y básico, que es lo que le digo que estudien ustedes y vean precisamente en la encíclica de León XIV. Es extraordinaria en el sentido de la comparación de la máquina, porque él hace un estudio de la inteligencia artificial y por otra parte el hombre. Y llega a esa magnífica humanidad, ese ser humano magnífico que de alguna forma se proyecta y que tiene que ser comprendido y entendido desde esa perspectiva precisamente. Bueno, no voy a comentarles más sobre esto, solamente llegar a algo que sería un intento de integración. ¿Cómo podemos realmente realizar una sanación en el sentido que lo decíamos? ¿Cómo podemos integrar realmente al paciente? Mediante psicoterapia integrativa. ¿En qué consiste la psicoterapia integrativa? En tener en cuenta la integridad de la persona. La persona, decía Zubiri, era concretamente una unidad psicosomática. Era una unidad, pero unidad en totalidad, es decir, sería una estructura absolutamente indivisible. Y sin embargo la hemos dividido en sectores, hemos creado dos sectores, la biomedicina, la medicina tal. Esto es erróneo, tenemos que llegar a confrontar ambas posibilidades. ¿Cómo podríamos intentar hacerlo de alguna manera? Mediante la relación médico-enfermo. Yo no me metería más, no quiero entrarle en la logoantropoterapia, que es una forma de hacer una psicoterapia integrativa, pero que ya sería una forma técnica específica. Voy a más, cualquier médico puede hacer una acción psicoterapéutica y profundizar realmente en el campo de su enfermo, llegando a producir la sanación como elemento fundamental de la acción médica. ¿Y cómo puede hacerlo? Digo, mediante la propia relación médico-enfermo, la que tenemos todos cuando estamos delante de un paciente. La relación médico-enfermo siempre ha estado
fundamentalmente movida por un sentimiento emocional por parte del médico hacia el enfermo y a la vez el mismo movimiento. Un movimiento recíproco de interacción, que los psicoanalistas llamaban transferencia y contratransferencia de alguna manera. Bueno, pues el mecanismo transferencial y contratransferencial se está produciendo permanentemente en la relación. Esa acción en la que el médico tenía esa acción compasiva al enfermo es importante y hay que tenerla en cuenta, pero hay que remontarla, tenemos que estar por encima. Laín Entralgo, que tiene un libro que se llama La relación médico-enfermo precisamente, y que es la base fundamental antropológica de toda esta serie de conceptos, Laín Entralgo se planteaba y decía, el tema que tenemos que introducir es el de la proximidad, el prójimo, el otro como prójimo. Y la proximidad es algo enormemente trascendente, porque nos llegaba a decir Laín Entralgo, no se trata de quién es mi prójimo, sino de quién soy prójimo. Es la pregunta que debe hacerse el médico. Esto es un planteamiento de Laín. Laín decía eso. No se pregunte usted quién es su prójimo, sino de quién soy yo prójimo. Porque eso hace que en la relación yo-tú, la relación íntima, la relación en este caso interpersonal médico-enfermo, se potencie extraordinariamente la acción del tú. Ya no es que yo diga, este es mi prójimo, sino este es a quien yo soy prójimo de él y me debo a él de alguna manera. En cuyo caso no es cuestión exclusivamente de intercambio y yo sea el personaje fundamental porque tengo un conocimiento, una dotación formativa determinada. El otro con su información, pero es el que padece la enfermedad. Es el que vive y experimenta la enfermedad como no lo podría hacer la máquina. Él es el que lo está proyectando sobre mí. Y cuando yo lo analizo como prójimo mío, no, sino yo prójimo de él, estoy favoreciendo realmente ese tú y estoy condicionando una acción terapéutica de una mayor fineza y calidad que me permitirá realmente llegar a profundizar en el campo de la sanación. Esto era lo que quería comentarles a ustedes y, en fin, con cierta dificultad y cierta rapidez, porque lógicamente tiene que intervenir Manolo en este momento y no quería tampoco meterme dentro de su campo. Muchas gracias por su atención. Lo que hacemos, guardamos las preguntas para después y así podemos pensar con mayor tiempo cuáles vamos a hacer.
Ahí. Ahora sí que me voy a escuchar bien. Y los de por ahí, que están en conexión. Pues Shakespeare dijo, se debe dejar que hable el dolor, porque la pena que no habla gime en el corazón hasta que lo rompe. No vaya. Es que hay que darse oportunamente a conocer, hay que beneficiarse de abrir el corazón, porque la enfermedad, sea dolorosa o de otro tipo, que no se manifiesta, es difícil que se cure, tarda mucho más. Hace falta hablar. De ahí que todos podemos ser un poquito médicos, sanadores o como queramos llamarlo. Este señor, llamado Jesús Cocina, qué gracia me ha hecho hoy que he mirado para sacar la foto esta en Google. He buscado Jesús Cocina y me sale un tío muy joven y no sé cuánto. Digo, pues esto cómo puede ser? Es su hijo, Uno se llama Gijón y otro Palacio, de segundo apellido. Pues Jesús Cocina Gijón pues murió el año 1998 y era digestólogo en Oviedo y fue presidente de la Sociedad Española de Psicosomática y escribió esta frase tan bonita: ante el enfermo he conferido la máxima relevancia a esa misteriosa y generosa efusión comunicativa al escuchar tanto el silencio del enfermo como su voz herida y aplicar el bálsamo de la palabra conciliadora, la necesaria transferencia afectiva y la mejor terapéutica psicosomática. Esto es lo que tiene que hacer todo el médico. Todo sanador, venga desde la psicología, desde la fisioterapia, desde la enfermería, desde cualquier rama de la medicina. Isabel está aquí porque quiere haceros ver que cuando una persona va al médico, cualquiera de nosotros va mañana a un médico de traumatología, de digestivo, de lo que sea, y lleva dos tipos de demanda: la demanda expresa y la demanda oculta. Va a decir, oiga, ¿qué pasa esto en mí o en mi familia o en mi coche? Esa es la demanda expresa. Oiga, mire usted, me duele la cabeza. Mire usted, que llevo 7 días sin ir al servicio. Mire usted, que lo que sea. Pero esa es la demanda expresa. Si le contesta y le das el remedio, se va, y se va con la expresa. Con la otra que tiene, con la que lleva en el bolso o en el bolsillo o en la conciencia, esa no la dice. Y no se le aborda. Por eso hay que decir, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y eso por qué? Y con un poquito que siga, tengo un amigo que decía que era el doctor Cebolla, porque hacía llorar al paciente a los 5 minutos de haber entrado, o a los 10 minutos. Le preguntaba, le decía, y decía, pero si lo que me pasa es que mi niño se ha puesto malo, se ha ido de casa, es que hoy un médico, mira, mi madre le ha dado un jamacuco y está muy grave y he tenido que irme, en vez de ir a la conferencia me he ido a Cádiz a ver si veo, y por eso Esteban pues ha ido a Cádiz a ver a su madre que estaba malita. Bueno, pues la demanda oculta, esa que nos da vergüenza, que hacemos que se nos olvide, bueno, pues esa también tenemos que propiciarlo desde el punto de vista del médico o del sanador, y lo contrario. Yo me encontré con la psicosomática porque cuando no encontraba aquellas cosas, leí en el periódico, en una revista, en El Médico, leí que había un primer congreso de medicina psicosomática y 24 reunión anual de la Sociedad Española Psicosomática en Alicante, el 2 y al 5 de noviembre del 88. Han pasado años, Pues la medicina psicosomática en la práctica clínica diaria era el tema. A mí me alucinó. Este es el libro de las ponencias
que allí nos dieron, se dio. Y ahí es donde yo conocí esto, el paradigma psicosomático. José Manuel ha hablado de varios paradigmas, biomédico, biopsicosocial, es decir, que una persona que venga con una diarrea, una persona que venga con una depresión, una persona que venga diciendo que no quiere vivir y que se quiere suicidar, esa persona pues tiene que tener, hay que saber lo que le pasa investigando en 5 áreas, según el paradigma psicosomático que nosotros mantenemos. Lo biopsicosocio-ecoespiritual. Hay que preguntarle a la persona, ¿qué te duele? ¿Qué te pasa? Tengo mareos, tengo temblores, tengo diarrea, toso, ese es lo biológico. Hay que preguntarle por lo psicológico, ¿estás contento? ¿Qué has aprendido? ¿Qué artículo? José Ignacio, ¿cómo se ponía esto de un solo para que yo lo vea más grande? Si no, no lo veo yo, que es para que me sirva de apoyo. ¿Es aquí? Tienes que acercarte. No. No, yo creo que... No. Eso no puede ser. Sí, tiene que tener su manera, seguro, pero Habría que aquí, quitar la doble vista. hacer el texto más grande. No es eso. Bueno, pues fuera. Volvemos atrás. Y lo psicológico, ¿cómo estás? De ánimo, duerme, no duerme. Lo sociológico, ¿estás solo? ¿Estás solo? ¿Te sientes solo? Aunque vivas en una casa con 10 personas. ¿Por qué estás solo? Etcétera. Luego está lo ecológico. Distinto dormir sin calefacción o con ventilación o de una manera o de otra, vivir en un clima muy frío aquí. Y lo espiritual es, ¿tú qué haces con tu libertad? Porque igual tienes todo bien, todo es bueno, pero resulta que lo usas mal. Por ejemplo, anda, léete este libro. Y entonces la tía dice, enseguida me voy a leer yo ese libro. O sí, pero luego lo deja. Tómate estas medicinas 3 al día. Dice, 3, esas son muchas. Yo con 2 tengo bastante. Oye, debes de venir dentro de 15 días o de un mes, o tú ya verás a ver cuándo. Y bueno, ya iré viendo yo, ya. Bueno, y entonces si no usa bien su libertad va en contra de su curación. Si es dócil a lo que se le indica, con un espíritu crítico, o sea, tiene que verlo que aquello es razonable, pues eso es fundamental el hacerlo. Pues la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática se fundó en 1992, donde el profesor González Infante dio una conferencia sobre esa diapositiva roja, sobre el paradigma psicosomático que fuimos madurando, habíamos ido madurando y que contenía estos 5 aspectos que dieron mucho de sí. Y aquí señalo algunos médicos de Andalucía que formamos en Antequera para que fuera simbólico este asunto. Yo es que no me conformo yo con esto, por favor. ¿Cómo podemos hacer aquí para que yo vea? Aquí salen todas ya. No me atrevo a tocarlo mucho, eso sí. Pues habría que preguntar. Aquí dice que la media, aquí los 2. Aquí debería ser 1. Exacto. Venga, Angelito, tú que eres técnico. Por aquí hay un sitio que antes ha salido una cosa allí, pero que aquí no la veo. Antes ha salido... Sí, pero creo que tenemos que poner que sea uno solo, como hace un rato. Yo creo que ahí, yo creo que uno de los 4 esos tiene que serlo, Ángel. Esto, vamos a ver. Ese es todo. Venga, fuera, otro. El cuarto. ¿Este? Sí. Pero ahí dando... En ese mismo...
Y ese es el primero, a la izquierda de todo. A la izquierda de todo. Ángel, a la izquierda, ahí abajo, ahí. No, este es, A ver. este es un puntero. Dale otra vez al cuarto para que lo vea, que si no... Bueno, pues aquí alguien se anima a ser voluntario. Yo creo que aquel señor que está al final seguro que no lo puede poner bien. Anda, vente por aquí. Amigo. Gracias, Ángel. Bueno, pues muchas gracias por la paciencia y así puedo yo entenderme mejor. Estamos, creo que aquí hemos traído. Ya está todo. Está todo perfecto. Gracias. Entonces, hay que atender al paciente sabiendo, enterándose de qué terreno es, qué terreno tiene, qué aventura doliente está viviendo. Hay que buscar un diagnóstico, un pronóstico, un tratamiento, pero hay que conocer cómo lo vive la persona. ¿Qué circunstancias? Es distinto tener una personalidad depresiva, o una personalidad ansiosa, o una persona que está embarazada, una persona que está sola o no, un trastorno de personalidad. Todo eso es considerable. Luis Choza es un médico argentino, muy amigo nuestro, de muchos de los que estamos aquí, que viene de vez en cuando y nos enseña muchas cosas y nosotros le enseñamos a él, sobre todo a comer jamón y vino, que le encanta, es lo que más aprende él aquí. Y él nos trae estos libros. La culpa es mía. ¿Cómo se construye la culpa? ¿Por qué enfermamos? La historia que se oculta en el cuerpo. Corazón, hígado y cerebro, 3 maneras de la vida. Cáncer, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué ahora? Las cosas de la vida, composiciones de lo que nos importa. Pues todo esto se resumía él en que la enfermedad es la mejor solución que encuentra el enfermo para salir de su problemática actual. Muchas veces nos la provocamos para encontrar una cama donde descansar, una vida. Bueno, pues muchos de los que aquí estamos elegimos a Juan Ros Carballo, como modelo para abordar estas cosas. Voy a hablar unas cuantas cosas en 5 minutos de Juan Ros Carballo. Nace en Lugo, 1905, muere en Madrid, 1994, y es un iniciador, promotor y animador de la medicina psicosomática en España. Y así como a Grodek decían que era el padre de la psicosomática de Europa, a Ros Carballo se le llamaba, se le consideró, le consideramos el padre de la psicosomática en España. Y fue el fundador de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática. Los alemanes querían que en España hubiera un congreso de psicología existencial, y lo propusieron a un grupo de psiquiatras españoles, y los psiquiatras españoles lo propusieron al gobierno, y don Francisco Franco dijo que no, que estos eran de Hitler, que eran comunistas o lo que fuera, y que no, que aquí en la Universidad Española no se hacía un congreso internacional de ese tipo, porque tenía rasgos de salirse de lo establecido. Bueno, pues fueron unos tíos importantes porque hicieron lo siguiente: vamos a fundar una sociedad, y el Congreso no lo va a hacer la universidad, lo va a hacer la Sociedad Española de Psicosomática. Ah, pues venga, constituyeron un grupo, se fueron al Escorial, y el 17 y 18 de diciembre del año 56 se celebró el primer congreso de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, y ahí se fundó, con lo cual al año siguiente se pudo organizar el Congreso Mundial de Psicoterapia Asistencial. Un día fui yo a Alicante a una clínica
Clínica Mediterránea de Neurociencias y el fundador y director, pues Pedro Antón, me enseñó este libro, que lo había comprado en una librería de viejos. Lo curioseé y me di cuenta, y me siento el descubridor de esto, que en el prólogo Ramón Sarró, un psiquiatra que entonces era uno de los pioneros, escribió un prólogo y decía: lo firmo esto en el Escorial en diciembre del 55. En esta fecha y lugar se ha celebrado la primera reunión de la Asociación Española de Psicoterapia y Medicina Psicosomática. Así supimos que hacía ya 50 años que se había fundado, y celebramos en Barcelona los 50 años de la Sociedad Española de Psicosomática gracias a este libro. Roth era un internista, médico internista, se psicoanalizó para saber hacer psicoterapia mejor. Tenía unos fundamentos humanísticos y científicos muy buenos. Aprendió mucho por Europa, y al terminar la guerra española, pues el año 1939 volvió, y en el año 1940 se montó el primer servicio de medicina psicosomática de España en el Hospital Clínico de Madrid, con el apoyo de Gregorio Marañón, y como ayudante Francisco Martínez López, que murió hace 2 años, y que fue el primer grupo de trabajo. Roth Carballo era un hombre muy sencillo, muy bueno, demasiado exigente con el otro, con el prójimo. Yo fui a un congreso en Lugo y estuve en su casa con su familia, con su hermano y sobrino y tal que tenía, y allí me contaron que de su madre recibió el profundo, coherente y continuado espíritu cristiano. Su madre tenía un cáncer de colon, y el cirujano, ellos vivían en Lugo, el cirujano de Santiago de Compostela, de la universidad, le dijo que aquello no tenía arreglo. Y Roth pues le echó energía y dice: Santiago Apóstol, era gallego, Santiago Apóstol, si se cura mi madre, te prometo que voy en peregrinación a Santiago, me confieso y comulgo. Eso lo tiene escrito él, yo lo he leído en un escrito suyo. Y entonces, con lo que le dijeron y con lo que... venga, opérate, se operó, y aquello se le quitó radicalmente. Y según los cirujanos no era razonable el operarse, porque estaba aquello desbordado, con los metástasis. El caso es que se arregló y fue. Y tiene mucha gracia porque acaba el relato suyo diciendo: y lo hice, y creo que me he portado muy bien con Dios, porque he correspondido con generosidad a la que Él tuvo conmigo. Su padre, que era veterinario, quería que fuera veterinario, y él no quería. Ahí hubo una lucha entre los dos, y no. Él quiso ser luego anatomopatólogo, estudió la teoría del conocimiento, epistemología, patología social, tuvo todos unos maestros muy buenos, y Javier Zubiri, del que ha hablado José Manuel, fue el que le enseñó la filosofía y la antropología, lo que fundamentó muchísima, una antropología muy profunda. Yo he tenido la suerte de convivir con su sobrino, José María Sancho Roth, endocrinólogo de Madrid, hasta mayorcito, y que fue su sobrino predilecto y que lo atendió cuando se puso en su última fase y tal, y me ha contado muchas cosas. He tenido la suerte de conocer a Javier del Amo, que fue el que publicó el último libro de Roth con él, un libro escrito a media, ahora saldrá por ahí, y me contó muchas cosas de su trato con él. Javier del Amo hacía de psicólogo, era psicólogo, hacía de psicólogo, y Roth hacía de internista, y hacían una parejilla muy apañada, sobre todo para tratar los procesos obsesivos.
Y Francisco Martínez López fue su primer residente, que fue su hombre de apoyo, y también ha escrito un libro sobre Ros Carballo. Que era un hombre que era muy oportuno para saber cuándo tenía que hablar y cuándo tenía que callarse. Decía que las cosas grandes pueden decirse en 4 palabras, pero también en 4 silencios, quizá más en los silencios cuando están preñados de sentido. Y eso es muy bueno en la consulta, tanto para decirlo con la mirada, con el pensamiento, como para escuchar. Y vale más que un ibuprofeno, o que un Lexatin. En una conferencia escribimos aquello de que la obra psicosomática, médica, antropológica y cultural de Ros es un manantial creativo abierto al desarrollo, quizá enlentecido o detenido por razones psicológicos sociales de segundo orden, pero capaces de ocultar verdaderos tesoros de sabiduría. Yo le pido perdón a Ros Carballo, le digo que me parece que era un poquito engallado, era un poquito soberbio, orgulloso, mejor dicho, distante. Eso le hizo enfrentarse con todos los catedráticos de medicina interna en España y dijeron que no iba a ser catedrático, y no lo dejaron ser catedrático. Se presentó a muchas y le faltó mano izquierda, política y estilo político y quizás un poquito de humildad, o quizás no. Ahí está, y el día del juicio nos enteraremos. Los que hacen una crítica a la medicina psicosomática actual, decía Ros, olvidan lo principal, la clínica y el carácter biográfico de la vida y la historia de esa persona enferma. Es importante saber quién es, qué hace. No es solamente si es adicto al chocolate, o si tiene calentura, o si es que no quiere dormir. Él hablaba de que, como dijera Proust, hay que actualizar el pasado. Hay que saber qué has vivido tú. Porque lleno de fuerza obsesiva y de secretos que gobiernan nuestra vida, desde las oquedades submarinas del rememorar, eso es lo que cura. Eso es un horizonte de la medicina psicosomática. Este libro lo escribió el hombre como encuentro, me ha servido a mí fundamentalmente para ver esto de la curación y la sanación. El libro Violencia y Ternura es una maravilla de saber cómo es el hombre, por su agresividad, por su mala uva, por su cariño, por su finura. Todo eso lo va explicando, qué tenemos de animal, qué tenemos de racional y qué tenemos de espiritual. En la Real Academia Española de Medicina dio una conferencia llamada 50 años de medicina psicosomática, que es un portento. Eso está publicado en un cuadernillo y está por ahí. Eso lo debería de leer toda persona que tenga interés por la psicosomática. 50 años de medicina psicosomática. Y unas ideas que están en el quehacer de Ros es vivir dentro de la realidad y no en la fantasía. Hay que tener fantasía, pero hay que tener los pies en el suelo y la vista en el horizonte. Hay que ser capaz de ajustarse a las normas de vida a largo plazo. Es decir, yo quiero ser esto. Hay que tener un horizonte. Conciencia moral desarrollada. El que no tiene principios éticos, el que no cuida el carnet de conducir en la vida, no solo en la carretera, está perdido. Las multas son más gordas que las de actualmente en tráfico. El sentido de responsabilidad y la capacidad de decisión, en lugar de un automatismo moral o psicológico, fundados en el miedo o en la rigidez, eso no va a ninguna parte, eso enferma. Como el que come solo grasas, o como el que no toma fruta, o como el que lo que sea. Tener capacidad de independencia, no como desafío a la autoridad, como rebeldía,
sino con posibilidad de decidir. Tener capacidad de amar a otras personas más que a sí mismo. La puerta de la felicidad se abre para afuera. El que busca fuera entretenimiento, beneficio, capacidad y campo para dar, esa capacidad de amar a otras personas, pues le va a resultar de un interés beneficioso grande. Capacidad de reaccionar con agresividad y de autoafirmación dentro de la justa medida, no ser un pasota. El pasota se pone enfermo, aunque sea de depresión o no se sabe de qué. Ahora este se ha quedado atascado, vamos a ver, ya está. Pero ya llegamos a lo que más le gusta y más me ha insistido José Manuel González Infante. El hombre tiene 3 necesidades. Necesidad de respaldo, las espaldas cubiertas, hay que buscarlo. Hay que tener autoridad, saber conducir el coche de su vida. Hay que tener protagonismo. Soy yo el que vive el día de hoy. Yo he vivido esta mañana, he estado preparando esto y lo otro y lo demás allá. Y mañana, así. El mundo afectivo representa la formalización superior del tono vital. El tono que tenemos, las ganas de vivir, el sentido del vivir, es una consecuencia de tener un mundo intelectual y afectivo lleno, sólido. Pero ahí, decía Ross Carballo, y esto es invento suyo, que hay 3 urdimbres. Las urdimbres son el tejido que se forja en la vida de una persona emocionalmente e intelectualmente desde que está en el vientre de su madre, y ya ahí está oyendo lo que pasa por fuera, y en el vientre de su madre está viendo que le dan poco de comer, que le echan mucho alcohol al vientre, al estómago, a la persona, que hay tabaco, que hay no sé qué, todo eso se entera el niño allí y se estudia cómo es un feto, cómo desarrolla esos 9 meses y luego se ve cómo está y hay una cierta relación con lo que ocurre. Pero pues esa influencia da lugar a una urdimbre constitutiva, que es la básica, una urdimbre de orden, que tiene una fase ya mayor de la vida, de formación, y por último la urdimbre de identidad ya, el que se define, qué es lo que quiere la persona. Antes es lo que le sale, luego es lo que le sale. Y así es que eso no es lo que es eso que hay que darle. Bueno, este señor era muy amigo de Roff, Laín Entralgo, y le dijo Roff a Pedro Laín Entralgo: mira, Pedro, escríbeme el prólogo del primer libro gordo que voy a editar, Patología Psicosomática. Escríbeme el prólogo. Y entonces Pedro Laín Entralgo se puso a escribir introducción histórica a lo que era la psicosomática, pero hizo un libro tan gordo que no valía de prólogo. Y le dijo a Roff: mira, públicalo por tu cuenta, que aquí haremos otro más sencillito. Y este libro es una maravilla. Esto es la psicosomática desde las escuelas médicas que ha citado don José Manuel, pues de Hipócrates, de la de Cos, etcétera. Pues ese es un libro que es muy interesante, está muy agotado. Yo lo compré por una librería de viejos, ¿dónde era? De Colombia, en Colombia, 50 euros me costó, y estoy encantado con él por lo que me ha aportado. Aquí tenéis, este es el último libro de Ross Carballo con Javier del Amo. Como recuerdo con gusto las veces que fui a comer con él en Madrid y las cosas que me enseñó de Ross. Estos son otros libros.
Violencia y ternura, biología y psicoanálisis, cerebro interno y mundo emocional, el hombre a prueba, entre el silencio y la palabra, los duendes del Prado. Tiene una cultura inmensa este hombre. Y Francisco Martínez López escribió este libro sobre Ros Carballo y la medicina psicosomática. Este es lo mejor que hay, o casi lo mismo, neurociencia y afectividad. Consuelo Martínez Priego es una psicóloga de Madrid, de la Universidad Villanueva, que ha venido aquí varias veces a esta habitación, a este aula, y nos ha dado unas conferencias preciosas sobre la psicología de Ros Carballo. Y esto constituye la capacidad de volar con libertad, no una libertad infinita, que no la tiene el hombre, pero sí que hay un espacio en que hay que usarlo. Estos pájaros a lo mejor no pueden traspasar por algún lugar, pero siempre se encuentra. Defender la propia libertad, animar a tener una propia libertad. Bueno, pues la vida es el arte del encuentro, porque lo que cura, la sanación, la curación-sanación, con la diferencia que ha explicado el doctor González Infante, pues tiene que realizarse entre las dos personas, entre el paciente y el médico. Y el papel de uno y de otro tiene que tener colaboración, si no, aquello se funde. Si está en coma, pues durante ese tiempo lo que tiene que hacer el paciente es aguantarlo, y ya está. Pero la vida es el arte del encuentro, y el ser razonable nos lleva a pensar que el encuentro, para que haya una terapia de acierto, tiene que haber primero un encuentro consigo mismo. La persona que más tiempo está conmigo es Manuel Álvarez, y luego ya será otro y otra y lo que sea, ¿no? Y siempre hay que tener un encuentro con la verdad por delante, que dé lugar a la paz y a la felicidad que buscamos y que deseamos, y que nunca será completa. La felicidad completa, decía Enrique Rojas, no es de este barrio, no es de Sevilla, no es de aquí, es para después, y el que aspire a ella. Y yo creo que ya nos podemos dar por terminado diciendo que esta frase, la vida es el arte del encuentro, es el título de una samba de Vinicius de Moraes, que es este señor, que es una gozada y una maravilla, y dice, amigo, date cuenta que la vida es el arte del encuentro. Procura encontrarte contigo mismo y con los seres que te rodean. Y así terminamos. Muchas gracias. Bueno, pues nos queda ahora media hora de pues lo de siempre, que es el diálogo, el fruto del encuentro, en este caso con nuestros dos ilustres ponentes, el profesor González Infante, el doctor Manuel Álvarez Romero, y a ver quién se anima a preguntar. A ver. Ahí van. Doctor Páez, no tenemos micro, me parece. Bueno, pues yo repito la pregunta, si quieres, para que lo oigan las personas que están fuera. Es que ¿está allí el micro? A ver, uy, cuidado. ¿Está allí? ¿Suena? Sí, pero los que están fuera no. Los que están telemáticamente conectados, ese suena. Doña Noria, muchas gracias. Bueno, yo como siempre escucho muy atentamente, y la verdad es que hay tantas cosas de este prototipo, de lo que habéis hablado, yo soy también médico homeópata, entonces, además de fisio y otras cosas más, pero dentro de todo esto yo creo que hace falta primero ahondar
y ahondar en lo que es la historia de la medicina. Habéis hablado, claro, y es verdad, es que vivimos en un mundo mecanicista totalmente. Eso es un modo, de alguna manera, filosófico. Pero también está el existencialista. Entonces, que viene por la parte de Hipócrates, ¿no? Tenemos que encontrar ese equilibrio, porque si no estamos condenados casi siempre a la lucha o a la esquizofrenia, a encontrar de alguna manera como el equilibrio personal, pero también el equilibrio que vamos a transmitirle al paciente, porque eso es así. Es decir, que en un momento determinado, contra más claro demos el mensaje, mejor será. Después también, cómo se aproxima en un momento determinado a lo que decía Pope, que de alguna manera ni la ciencia tiene el monopolio de la verdad, ni la tecnología de la eficacia. Tenemos que tener ese grado de crítica y de visión amplia del asunto. Antes con Carmen hemos estado hablando que en un momento, como no nos ampliemos como las anteojeras de los burros, como no ampliemos, malo. Vamos a lo que tú decías, Manolo. No me ha visto el paciente lo que dice. O está todo el día con el ordenador, pero no te llega el mensaje, porque la enfermedad, ¿dónde está? ¿En qué plano? ¿Es físico? ¿Es psíquico? ¿Es espiritual o emocional? ¿Dónde está? Y llegar a eso, muchas veces, por lo menos en mi experiencia, casi después de 1, 2, 3 horas, las horas que te vaya a llevar con el paciente, hasta que no ha podido abrir y se ha abierto, la solución está casi al final, con un cierto diagnóstico o no diagnóstico. Mi pregunta va, ¿estamos todos iguales? Me refiero que cuando captas, como la sesión anterior, cuando te das cuenta, ahí se te abre un campo tan amplio que como no sigamos viendo más allá, no vamos a dar soluciones posiblemente al paciente, el que tengamos. Y también acordaros que tenemos que subir o bajar según la escalera, porque no todo el mundo, según el peldaño en que estemos, nos va a entender. No todo el mundo está en el mismo peldaño. Y hay muchas veces que tenemos que bajar de nuestro peldaño para que nos entiendan, y que la educación no solamente es por una parte, es por las dos. Nosotros aprendemos de nuestros pacientes y ellos nos enseñan. La persona paciente que se siente mal, pongamos a modo de ejemplo, porque tose y se asfixia, y porque no puede andar, porque le fallan las piernas, tiene 2 síntomas que los dice. Bueno, pues eso requiere que esa persona tome conciencia de que tiene una deficiencia. Se lo cuenta al médico y el médico dice, hombre, claro, eso es por esto y por otro, o tú fumas y tal, o ya le centra lo que ocurre. Le indica medidas higiénicas, farmacológicas, alimenticias, de conducta, para que trate de arreglar aquello. Pero el sanador, médico, psicólogo, etcétera, no es el que cura. Lo que hace es facilitar algo que todos tenemos dentro. La persona más sana que haya aquí, en este colectivo, y la persona más enferma que haya aquí, ambos y todos los demás de intermedio, todos tenemos un motor dentro, un gusanillo dentro que quiere que nos arreglemos. Toda persona tiene lo que se llama, y a mí esto aprendí yo en la carrera, o sea que la vis medicatrix o la vis curatrix, la fuerza curativa, la energía de curar, y eso se le deja solo y se cura. Y ahora tú puedes entorpecerlo con una mala
un mal consejo o con una desobediencia, o puedes facilitarlo, dar luces y ser dócil y hacerlo bien. Un servidor se operó del túnel carpiano hace 30 días, me hicieron una incisión aquí, pusieron unos puntos y yo no me entendí muy bien cuando tenía que quitarme los puntos. Yo creo que tardé un poquito más de lo que... El caso es que cuando fueron a quitármelo, aquello estaba muy arraigado y no sé qué, no se podía. Total, que tengo aquí 2 cachitos de hilo, en este punto y en este punto, que están haciendo que esto no cicatrice adecuadamente. Y ahora habrá que abrirlo y sacarlo, o esperar a ver si se mueven y se quedan, pero mi organismo está queriendo que esto se cicatrice con normalidad, se rehaga. Pues lo mismo pasa con la capacidad de pensar, con la capacidad de cubrir una anemia, sea por un cáncer, por una infección o por lo que sea. Para eso está el médico, para ayudar al organismo de cada paciente a que él se cure. Y el que tiene conciencia de que quiere curarse, o al menos no empeorar, pues eso lo tiene por delante. La sanación es la restitución. Ross Carballo decía, tenía una frase también muy suya, que es la reprogresión. Él llama la reprogresión. Yo siempre lo he entendido como... Una vez me compré en un mercadillo un cacharro de estos, una chaquetilla de esas así, y era muy barata. Y la compré y me la llevé, y un poco después me di cuenta que aquello tenía el bordillo, estaba el pespunte mal cogido y tenía una arruga permanente. Y aquello no se podía quitar. Entonces, ¿qué hice? Bueno, cuando me cansé de ella, pues la deseché y fuera. Pero habría que haber hecho una reprogresión, quitarle toda la costura y corregirla bien. Pues eso tenemos que hacerlo todos con las enfermedades que nos aparezcan. Esto se le podría mejorar la capacidad de normalizar su desarrollo. A mí me gustaría que José Ignacio del Pino, que está muy callado y él habla mucho, pues que dijera algo a este respecto. ¿Tú cómo ves ese papel de la fuerza curativa, de la reprogresión, de la sanación? Aquí estamos para oíros a vosotros hoy, no yo. Pero bueno, creo que era Voltaire el que decía: el arte de la medicina es dejar que la naturaleza haga su efecto y no molestar mucho. Algo así era. Entonces, es verdad que hay una vis curatrix, es decir, hay una fuerza a la naturaleza, pero tenemos que ayudarla. Me ha encantado el profesor González Infante lo fácil que ha hecho diferenciar curación, sanación en 4 palabras y con 4 conceptos. La curación entra más dentro de lo que sería la propia enfermedad, la medicina, pero la sanación entra más dentro de lo que es la psicología. Ahora que estoy allí en la facultad, pues lo veo que es ayudar a que las cosas funcionen con normalidad. Me ha encantado lo de la expresión, que creo que era lo de la quiebra psicobiográfica. Siempre habíamos dicho en la psicosis había pues una ruptura, ¿no?, biográfica, pero yo creo que la hay en todos tenemos una ruptura. Luis Quioza hablaba en Por qué enfermamos, que lo ha citado el doctor Álvarez, que es la mejor solución. Y entonces a mí me gustaría que se profundizara un poquito en esa sanación, a ver qué es lo que les parece al doctor González, doctor Álvarez. Me toca, no me enojo. Bueno, ya se han dicho cosas ya muy importantes. Lo importante es la persona. Si partimos de esa, por eso le decía a ustedes que fueran a esa magnífica humanidad, lo magnífico de lo humano, que existen elementos internos
que tienden a la curación espontánea es un hecho evidentísimo. Lo que ha hecho la medicina, que ha sabido funcionar según el sentido común, ha sido permitir que evolucione la enfermedad o que evolucione esas fuerzas internas que llegan a conseguir la sanación y la curación. Que llegan a conseguir fundamentalmente la curación, fuerzas internas. Ahora, lo que estamos hablando es de sanación en cuanto a que alguien que experimenta una enfermedad, hombre, yo le diré, yo he tenido un ictus, he experimentado un ictus hace 3 años, me produjo una paraplegia total de brazo derecho, pierna, etcétera. Entonces me encontré imposibilitado, tenía dificultades porque había problemas a nivel de las cuerdas vocales, etcétera, para la matización y hablar. Bueno, en aquel momento, hace 3 años, yo he mantenido una cierta actividad académica desde entonces a hoy, pues relativa. Ha sido no como antes, lógicamente, pero no como antes, no por el hecho de la enfermedad, sino simplemente porque cuando estaba activo tenía una actividad grande, cuando me jubilé reduje la actividad pero no la corté, y cuando tuve el ictus, lógicamente hice una reconversión de mi situación interna, intentando de alguna forma readaptarme a las circunstancias ambientales. Yo me encontraba tan mal en principio que no podía moverme, no podía andar, etcétera, que lo que me intentó ocurrir en principio es quedarme dentro de mí, quedarme en casa, no moverme, cortar las relaciones de tipo sociales, etcétera, y mucho menos entrar a una conferencia. Aquello me resultaba enormemente difícil porque creía que no podía hacerlo. Tenía como un déficit interno que me lo impedía, hasta que tuve una reinserción total. Hice una integración de la enfermedad en mí mismo y lo he hecho parcialmente. Bien sabe Dios que no he llegado a conseguirlo del todo. No he superado por completo la situación de enfermedad. Tengo todavía múltiples déficits en cuanto a incapacidades que me creo yo mismo en el desarrollo de mi propia actividad. Pero sin embargo sí ha habido una matización suficiente de cara a adaptarme un poco mejor al hecho de mi propia enfermedad. Entonces, quiero decir con eso, estoy trayendo una autoexperiencia de una situación porque creo que se puede conseguir, no recurriendo exclusivamente a las fuerzas biológicas naturales que conducen a la curación, sino a fuerzas internas que movilizan la sanación, en el hecho de integrar la enfermedad dentro de la propia vida y seguir adelante, que es lo que hay que hacer. Era lo que, no sé si con eso, estoy trayendo una acción autónoma para que ustedes la vean desde una determinada perspectiva, porque lo otro son situaciones que quedan flotando en la pura abstracción. Aquí hay una realidad que yo he vivido en mí parcialmente. Ya le digo, no es que lo haya conseguido en absoluto, he conseguido parcialmente hacer una integración. Por eso estoy aquí hablando con ustedes. Verán ustedes que tengo déficit al hablar, verán ustedes que, pero sin embargo me entienden. Alguien me dijo no hace mucho, bueno, podríamos decir que es una frase: cree en ti, con todo lo profundo que hay de eso, pero también en un momento aquello que está en tus manos. Eso me parece que en un momento determinado puede ser el principio de, y cuando pasa a la acción, cuando te das cuenta de, te puede decir en un momento determinado que sí, que saca. Pero es que todo ayuda, como decía Manuel, ayuda el fármaco, ayuda el terapeuta, ayuda la relación paciente y enfermo, ayuda lo que te rodea, la epigenética, todo lo que te ve, todo ese conjunto. Pero si cosificamos al ser humano y nos llevamos solamente con datos, nos quedamos con una falta de humanismo.
Para un estudio vale. La IA estupendamente, pero falta lo que habéis comentado vosotros dos. ¿Dónde está el ser humano en eso? ¿Dónde está el sufrimiento? ¿Dónde está? Entonces, no perdamos el norte, en ese caso. Y me parece estupenda la exposición tuya, José Manuel. Nos quedan 5 o 10 minutillos para los que se animen. Ahí va. Hay cola, pues venga, doctor Guillén. Bueno, ante todo felicitar a la conferenciante, ha sido maravilloso, a mí me ha encantado. Yo le quiero preguntar una cosa, porque Gonzalo Infante ha hablado de la inteligencia artificial, ¿verdad? A nosotros nos supera un poco porque ha llegado cuando nosotros ya hemos sido más mayores, ¿no? A los jóvenes, por supuesto, ellos lo dominan, lo utilizan, etcétera, etcétera. Claro, es cosa de personas mayores como somos nosotros, el ver qué peligro, ¿no? En realidad, yo creo que la inteligencia artificial puede ayudar un montón. Lo mismo que cuando se inventó el coche, pues los más viejos dirían, esto va a quemar los campos y va a atropellar mucha gente, no sé qué. Y es verdad que algunas veces atropella gente, no, la parte mala de esa invención que es el auto. Pero realmente nos sirve el auto y lo utilizamos. Yo creo que va a pasar lo mismo con la inteligencia artificial. Pero yo la duda que he tenido, claro, es al hilo de lo que estaba hablando también un poco él, ¿no? El hecho de que la inteligencia artificial, claro, te ayuda, incluso te ayuda a hacer un diagnóstico, te ayuda a hacer un tratamiento, poner un tratamiento. Evidentemente, lo que hace la inteligencia artificial, yo se lo he comprobado en cosas que me dice mi hijo que hace, y entonces yo lo veo y digo, bueno, para hacer esto, yo no soy tan rápido para hacer, ni nadie, vamos. Pues le das 3 o 4 datos así, ¡pum!, y te lo sacas, y ya está sacado. Digo, bueno, entonces, pues en nuestros diagnósticos puede pasar lo mismo. Tú le das 3, 4 síntomas, lo que sea, el tiempo que lleva, no sé qué, no sé cuánto, y el diagnóstico te lo va a hacer. Vale. Lo que, al hilo de lo que decía, como estaba diciendo antes, el tema del encuentro, ya no sé yo eso cómo lo va a hacer. Y yo me acordaba, cuando hablaba del encuentro, de una palabra que nosotros utilizamos poco, digamos, yo creo que por nuestra edad, pero ahora los de la edad más jóvenes utilizan en ese tema del encuentro, que es la empatía, ¿no? Entonces, yo estaba pensando, digo, la inteligencia artificial puede ser como una máquina, podría tener empatía también. Yo me parece que no, es la respuesta, creo, pero ese tema yo creo que no lo podría hacer. Es decir, el hecho de que nosotros trabajamos con un paciente, nos tenemos que poner en la situación de ellos, que va un poco en la línea de lo que decía del sufrimiento. Claro, el sufrimiento la inteligencia artificial no va a tener, evidentemente. Yo creo que la empatía tampoco lo podría tener. No sé si te ponen un muñeco ahí que tenga inteligencia artificial y va alguien le comenta y te pone una risa y te pone una tristeza, o yo qué sé, a lo mejor eso puede ser vivido con un paciente como cuando nosotros somos empáticos con los pacientes. Bueno, en fin, un poco cómo veis vosotros la situación esa. Sí, muy bien, muy bien. Hay un hecho fundamental. Con la inteligencia artificial lo que no se tiene es encuentro. No hay encuentro, porque no hay nosotros. El encuentro se produce con un nosotros. Son 2 seres, o 5 o 20, que contactan, pero son seres humanos, que constituyen un nosismo. Lo que había en un principio, existió un nosismo trivial. El nosismo tribal era fundamental para que la tribu progresase, pero era una acción entre humanos. Cuando hablamos de un encuentro con la inteligencia artificial es incorrecto. No existe encuentro porque no hay nosotros, porque hay el único nos, soy yo, no la inteligencia, que no es realmente un tú ni un yo. Entonces, el tema fundamental está, yo manejo ChatGPT, lo manejo y le pregunto cosas, me sale a veces por los cerros de Úbeda y otra me dice que soy inteligentísimo, que le estoy haciendo unas preguntas extraordinariamente interesantes. Entonces,
me está comentando cosas en función precisamente de sus propios circuitos y de sus propios contenidos de memoria. Bueno, eso no los tengo yo, si los tiene él. Había un autor, Dawkins, que se planteaba, él dijo, estableció el concepto del gen egoísta. El gen egoísta hace referencia simplemente que los genes son una carga que tenemos a nivel de nuestros cromosomas, que de alguna forma transmitimos. El gen lo que pretende es ser transmitido, y para eso utiliza un huésped que somos nosotros. Nosotros somos huésped de algo que tiene un carácter evolutivo, que es el gen. Yo no evoluciono por mí, sino por el gen. Entonces él decía, hay un martirio del ser humano en función del gen. El gen perdura mientras que yo muero. Entonces hay una situación, el gen de alguna forma es un tú o es un yo o constituye un nosotros, y sin embargo forma parte de mi interior y evoluciona provocando un cambio, modificaciones. Pero hay algo importante que se olvidaba Duncan, que era el siguiente: de alguna manera, el portador, en este caso, la persona que tiene los genes, tiene una acción importante en cuanto a la modificación de los propios genes y hacer evolucionar al gen, lo que es precisamente la epigenética que ha sido vista últimamente, en cuyo caso no es tal una acción de incapacidad por parte del vehículo que transporta los genes, sino que el propio vehículo, en función de su vivir en el mundo, va modificando también las estructuras genéticas en sí mismas. Por tanto, no es el gen egoísta que se aprovecha de un ser para seguir progresando, sino que el propio ser portador del gen es capaz de modificar el gen para hacer que la evolución cambie. Por tanto, hay una acción muy importante, no solamente del gen, por muy egoísta que sea y quiera cargarse al portador. No, lo importante muchas veces es también el portador, en cuanto a la transmisión del gen. Yo creo que eso es una reflexión que nos debe hacer pensar, porque evidentemente Claude, por ejemplo, la forma de inteligencia artificial que tiene tanto predicamento en el momento actual, nos la planteamos como una capacidad de contenidos extraordinaria, ciertamente. Pero ¿qué vivencias tiene? Carece de un mundo vivencial. No ha podido experimentar nada de lo que tiene. Lo que hace mediante un sistema matemático profundo y estadístico, hace cambios y modificaciones del conocimiento para darnos una respuesta a lo que le estamos preguntando. Pero en absoluto hay un contenido personal que se transmita. Se transmite simplemente la cantidad de memoria que le hemos transmitido a la propia inteligencia artificial. Lo que sí hay un peligro importante. Sí puede transmitir la inteligencia artificial de alguna forma un tipo de ideología. Y podemos decir, ¿transmite ideología la inteligencia artificial? Sí. Pero no es su ideología, es la ideología del quien la creó y que introdujo ya el elemento ideológico que será transmitido posteriormente en función del propio diálogo con la inteligencia artificial. Por tanto, podemos preguntar a la inteligencia artificial, naturalmente que sí, pero sabiendo que la pregunta puede ser respondida de muchas formas e incluso ideológicamente, sin que la inteligencia artificial pueda ser en sí mismo ideológica, sino que dependerá de quién la crea y qué ha introducido como elementos fundamentales para la progresión posterior. Ahí el peligro, ese es el peligro de la inteligencia artificial. Lo que le da el productor de la propia inteligencia, lo que le da el propio ser humano en cuanto a cambios, modificaciones que harán que lógicamente esa inteligencia artificial tenga una cierta producción. Pero ella carece absolutamente de una capacidad. Decía Zubiri que la capacidad, él hablaba de la inteligencia sentiente. Y eso parece un poco raro, como la inteligencia siente.
Es que él decía, no, es que los sentimientos que captamos y la intelección de los sentimientos van como una unidad total, se captan en totalidad. Por tanto, cuando yo capto realidades del mundo, las capto desde la perspectiva de los sentidos. Yo la capto pero es un sentido que no tiene necesidad de tener una máquina interna inteligente que los analice, sino que son analizados y entendidos en el momento de su captación. Por tanto, capto la realidad del mundo, la perfección externa, y la capto precisamente como totalidad. Es un concepto de totalidad que utiliza Zubiri, que lo utiliza también en el campo de la persona como totalidad, la persona como estructura absolutamente llena de contenido, y que no son divisibles. Yo creo que son puntos de reflexión que uno puede hacerse, con los que puede llegar a... Pero no tener miedo a la inteligencia artificial, no. Saber manejar la inteligencia artificial. Saber qué hay que preguntar a la inteligencia artificial y cuál será su respuesta. Y no copiar su respuesta. Eso no tiene absolutamente ningún sentido, porque evidentemente no solamente ya no es mi pensamiento, eso sí que es un pensamiento impuesto, pero que me lo imponga una inteligencia artificial. Si me lo impone un hombre que crea la inteligencia artificial, todavía puedo tener un cierto elemento de nosismos en la actividad, pero que sea la propia inteligencia, eso parece tener poca inteligencia. Bueno, también es un peligro el que los alumnos, cuando les mandan los trabajos, que la inteligencia artificial se lo hace, entonces los cerebros de los alumnos cada vez van a ser más chicos. Claro. En fin. No se construye, es que no hay construcción por parte de uno. Si uno se pega a la inteligencia artificial y la capta, la construcción interna no se produce y por tanto no progresamos. Nos quedamos absolutamente en el mismo nivel. Bueno, nos queda tiempo para la última pregunta Bueno, y la última contestación, por supuesto. Yo tenía 10 preguntas, pero bueno, voy a intentar cortarlas. Nada, muchas gracias a los dos ponentes, ha sido bastante ilustrativo del tema y estoy encantado. Yo soy fisioterapeuta y estoy encantado que en cada charla a la que asisto, no sé si es porque asisto y me veis o me ve, pues se hable de fisioterapia dentro de un entorno psicosomático, porque realmente mi trabajo lo enfoco desde ahí. Cuando le dicen a un fisioterapeuta qué buena mano tiene, o sea, como para no tenerla, o sea, llevo 30 años en esto, si alguien me dice qué buena mano tiene, pues, o sea, muy malo tengo que ser para en 30 años no tener esto. Cuando me dice un paciente, eres como mi psicólogo, creo que es lo que mejor me puede decir con respecto a el mejor halago que me pueden dar como terapeuta. Y no porque haga de psicólogo y actúe a unos niveles y a unas profundidades de eso, sino que intento abordar personas desde una perspectiva un poquito más amplia. Eso por ahí. El otro día me encontré en consulta, sorpresa, un paciente que le habían explorado la rodilla durante 10 minutos, después de muchos años. Le habían explorado una rodilla durante 10 minutos. Eso quiere decir que durante 10 minutos el médico estuvo con el paciente. O sea, yo veo a diario personas que vienen a fisio, que vienen o bien derivados de médico o porque el médico le ha dicho algo, en el que el médico no tiene tiempo de atenderlo. O sea, si no hay tiempo, no hay encuentro. ¿Cómo se soluciona eso? Porque es que eso es una gran dificultad y ese es un sesgo que tiene el paciente cuando viene a consulta. Viene con un diagnóstico que ni es, con una opinión que en muchos casos es una opinión de una imagen y aquí tienes que buscarte un poco la vida reorientando y organizando todo. No sé si hay un tiempo mínimo para poder atender a una persona, pero en cualquier caso, en ese contexto y en entender esa realidad está todo, absolutamente todo. Y yo soy un terapeuta que dedico 1 hora por paciente y seguro que si en vez de dedicarle 1 hora le dedico 1 hora y media, voy a ser mejor terapeuta. Eso por un lado. Y otra cosita, un apunto con respecto al tema de la IA, es que yo le digo a mis pacientes que vean IA, pero que vean IA con un espíritu también crítico y que no solamente les sirva la IA para que le den unas preguntas, sino para que se replanteen unas nuevas preguntas.
Cuando tengo un médico, un paciente que va a consultar al médico y me dice, pues no sé qué preguntarle tal, oye, entre la IA y tú establece una serie de preguntas y resulta que sacan unas preguntas, incluso que sacamos, si me meto yo, somos la IA, el paciente y yo, unas preguntas interesantes en relación a su proceso, pero es que resulta que cuando va este hombre al médico, es que no ha dejado preguntarle nada. O sea, este es un problema de la medicina actual, o sea, que nosotros podemos estar hablando de qué tenemos que hacer, qué somos y tal, pero no sé qué solución tiene esto, porque realmente es un tema complicado. Y con respecto a la IA, yo prefiero una IA como médico que me dé unas soluciones, que me dé un tiempo de consulta, que me escuche y que incluso yo tenga la sensación de que soy escuchado, a un médico que no saca la mirada del ordenador. O sea, sinceramente, no sé si eso es mejor o peor o estoy equivocado, pero yo prefiero a un ordenador de ese tipo en el que yo vea, hoy por lo menos esto me está escuchando o esto me está entendiendo, sin empatía, totalmente. Puede poner los emoticonos que quiera, pero me está escuchando. Y posiblemente me está sirviendo algunos consejos. Prefiero eso al médico que ni siquiera me levanta la cabeza del ordenador y me receta un fármaco para una dolencia que realmente, bueno, es mi primera pregunta. Nunca es equiparable uno a otro. Hasta incluso el médico que está mirando el ordenador y no me mira, está haciendo un mal, está haciendo algo absolutamente inadecuado, está cortando la relación interpersonal. Pero la IA que me escucha, según dice, no me escucha. La IA simplemente mantiene conmigo un nivel en función de lo que yo le pregunto, pero ahí no hay escucha. Eso es simplemente una proyección. Yo creo que me escucha y yo transmito ese sentimiento a la IA pensando que me escucha y entonces incluso me lo creo. Ahora, lo que tengo que procurar hacer en todo caso ante el médico que no me escucha es conseguir que me escuche el médico, conseguir que realmente pueda contactar conmigo, porque en definitiva el auténtico nosotros será el médico y el paciente, no la IA y el paciente o la IA y el médico. Eso no tiene relación de intercambio, es un intercambio absolutamente anormal y absurdo. No hay un intercambio de elementos afectivos que se transmiten. Por lo menos en el caso del médico habrá un elemento que se transmite que es negativo, pero se transmite un sentimiento. La persona que va sale mal porque no ha sido atendida y se siente mal. Pero ante la IA no tiene por qué sentirse mal. Si se siente mal es porque él transmite sus sentimientos a la IA, lo lleva en un plano de transferencia y lo retoma nuevamente como mecanismo contratransferencial. Pero nada más, ahí no hay posibilidad de sentimiento. Por eso nunca se puede plantear una posibilidad. Prefiero una IA que me escuche cuando no me escucha, porque soy yo el que creo que me escucha porque le transmito esa idea a la IA o me la transmito a mí misma, que un médico que no me escucha. Debo intentar hacer que me escuche, de alguna manera. Ya, pero si no es posible ese... Bueno, muchas gracias. Que nos va a tocar... perdón, que es que nos van a echar. Entonces, simplemente, pues es que esto da para mucho. El de la IA, el mes anterior aquí doña Nuria Blanco estuvo hablando largo y tendido, que lo pueden encontrar en el Colegio de Médicos, todo lo que se habló en la página, en el blog de Salud Mental. Entonces, bueno, tengo que terminar, lo siento, hago el papel humano, que puede ser negativo, pero tengo que cortar. Sí, bueno, en nombre del Colegio de Médicos, pues ha sido un placer este 9º itinerario sobre la relación paciente con el profesional sanitario. Quiero agradecer a la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática, aquí los miembros muchos presentes por su colaboración, a la Sociedad Española de Medicina Psicosomática que se conecta a través del enlace y a la Universidad de Psicología
por su inclusión en cursos de doctorado, que creo que para jóvenes psicólogos la verdad es que es muy útil pues esta discusión que lamento tener que interrumpir. El año que viene, el curso que viene en septiembre amenazamos con volver con el 10º itinerario, que tenemos que perfilar todavía, pero que probablemente vaya sobre la libertad humana, condicionamiento, salud mental y todo a nivel existencial antropológico que pueda relacionarse. Por lo demás, muchas gracias, ya he dicho, no solo los organizadores, sino a ustedes como asistentes, los que están fuera y los que hemos venido hoy, que tiene mérito con el día que hacía. Muchas gracias. Y a nuestros ponentes un aplauso.